Un puntito es todo lo que necesita Universitario para coronarse como ganador del torneo de apertura en la próxima fecha y así asegurar cierta parte del campeonato local. Bienvenidos a esta humilde opinión, mi nombre es Adrián Temoche y el día de hoy repasaremos lo ocurrido en el partido entre Deportivo Garcilaso y Universitario. Partido importante para la crema en la ciudad de Cusco para enfrentar a Deportivo Garcilaso. El equipo llegaba con la obligación de sumar de a 3 o mínimo un empate para evitar que el torneo Apertura se complique más allá de lo estipulado. Algunos datos que se compartieron, que se hablaron antes del partido, fueron que Garcilaso no registraba victorias ante la U en sus enfrentamientos. El registro más positivo para la U en condición de visitante fue un empate 2-2 el año pasado en la misma plaza. Recuerdo con el que el equipo visitante llegaba y que debía tener presente, por supuesto, para rendir adecuadamente en el partido de hoy. Aún así, la última vez que ganó Universitario en Cusco fue contra Binacional, quien jugó de local en la plaza de Cusco en el año 2023. Universitario salió con la formación de 3-1-4-2, una muy parecida al último 11 que utilizó contra Atlético Grau, con el mismo 11 al que ya nos tiene acostumbrados, sin muchos cambios: Cors, Riveros y Di Benedetto en la saga central, Polo e Inga por los costados, Ureña, Pérez Guedes y Concha al medio, y Valera junto con Flores en la delantera. Primer tiempo que iniciaba con una intensidad bastante baja por parte de ambos equipos. Los primeros minutos Universitario comenzó incluso queriendo jugar un poco más rápido el partido, como si quisiera comenzar a ganarlo desde el minuto 1, con envíos largos, pocos toques en el medio. No hubo mucha participación del medio campo en realidad, prefiriendo intentar incluso con remates de larga distancia, pero sin ganar espacio necesariamente. Mientras que el equipo de Garcilaso se centró en esperar al equipo visitante en los primeros minutos del partido, teniendo un poco menos de intención, mucha más calma e incluso presentándose mejor en el primer tiempo. La defensa de Garcilaso estuvo bastante asegurada por los costados, los laterales anticipaban oportunamente los ataques de la U por los costados, interceptaban bien a Polo e Inga, no lo dejaban pasar y marcaban bastante bien a los delanteros también para evitar que puedan definir con espacio y con tranquilidad. Mérito también del equipo local, hay que decirlo, porque la U normalmente tiende a orientar los ataques justamente por las bandas. 13 minutos del primer tiempo y la sensación de juego rápido por parte de la U se redujo. El equipo comenzaba a tocar un poco más y jugar con más calma y precisión. Garcilaso, por su parte, esperaba el error de la crema para aproximarse al área y ver de esa manera atacar, ¿no? A veces con faltas, a veces por acciones como la salida apresurada de Britos, que casi termina en un blooper. Y por lo general el equipo local es eso lo que buscaba, atacar justamente por arriba. Tiene sentido que haya sido así porque se anunciaba de que los goles de Garcilaso en los últimos partidos habían aparecido justamente de forma aérea, por arriba, porque tenía pues gente bastante alta dentro de su plantel que le permitía llegar con mucha más precisión. Muy impreciso la U a partir de los 25 minutos, la confusión y la duda toma control del equipo. En realidad se dejaba ver mucho más en el sector del medio campo, ¿no? En ese nexo entre la defensa y el ataque. Estuvo desaparecido a partir del minuto 10 aproximadamente. La primera llegada del Universitario fue el cabezazo suave de Valera a los 32 minutos y eso habla de la poca efectividad que tenía la U frente al ataque. Muy confundido el equipo de la U hasta el momento y eso se evidenciaba incluso con errores en salida, pases imprecisos, centros que no llegaban a ningún lado y muchas disputas e incluso recuperaciones del balón con faltas, ¿no? Lo que hizo bastante pausado el partido. La tuvo más Garcilaso en el primer tiempo, alguna que otra clara tuvo la U a través de una contra comandada por Inga, pero que no terminó aprovechando. La oportunidad más clara de la U fue el remate de Valera a los últimos segundos del partido, que termina impactando en el palo, ¿no? Y era prácticamente un loop lo que se veía del equipo, ¿no? Primer tiempo bastante cortado, interrumpido, en donde el juego se daba lejos de las áreas, salvo alguna que otra ocasión de Garcilaso. Universitario no llegó al área rival en los primeros 30 minutos de juego, un partido que le costó justamente a la crema encontrar el resultado, no se sentía cómodo y por ende las imprecisiones en los pases, lo que justamente trajo pocas oportunidades de gol. Lo que la U necesitaba en este segundo tiempo era justamente medir más por el medio, ser un poco más preciso y aprovechar las oportunidades de ataque que se tengan. Segundo tiempo en donde la U salió con muchas mejores sensaciones, siendo un poco más preciso, no eligió jugar por el medio exactamente, pero los centros y los tiros de larga distancia fueron
un poco más precisos, con más tranquilidad. Se veía mejor este Universitario en el segundo tiempo. Y es así que a través de una jugada de Pérez Guedes y en asociación con Flores, centro para encontrar la cabeza de nuestro capitán. Gol de Corso a los 53 minutos a él, a el capitán, a quien muchas veces fue cuestionado en los últimos partidos, pero que tiene cosas como estas, que cuando lo necesitan él aparece. Y por supuesto que es una definición de garra. Durante el gol se habló también de alguna falta que pudo tener Di Benedetto dentro del área, pero que finalmente al ver las repeticiones y las imágenes no llega a interferir en la jugada y por supuesto no todo contacto es falta. Lo que yo vi en la repetición es que el jugador de Garcilaso siente el contacto de Di Benedetto por la parte de atrás y se deja caer simplemente, ¿no? Para intentar venderla, pero justamente no hubo falta dentro del área. Minuto 65 y tanto Concha como Inga se retiraban del campo de juego por Calcaterra junto a Carabalí, quienes lo suplían en las mismas posiciones, ¿no? Es decir, hombre por hombre. No hubo cambios más complejos en el sistema de alineación. Buenos cambios, en mi opinión, bastante acertados, teniendo en cuenta que Concha, bueno, no estaba jugando muy bien dentro del partido, no estaba rotando el balón, no pasaba por el juego de la U, como normalmente lo hace, ¿no? Se le veía además muy cansado a la hora de salir. Y Carabalí, por otro lado, era muy buena opción de cambio debido a su explosividad y velocidad por las bandas, que es bastante útil y que sirve justamente como recambio para aprovechar y actuar ante el desgaste físico que pueda tener el rival. Minuto 70 y la U mejoró notablemente a partir del gol en conjunto con los cambios que justamente mencionaba. Tenía más el balón, pases mucho más precisos, mejores opciones de ataque y se paraba. Se sentía mucho mejor, más cómoda la U. Incluso para esta parte del partido los papeles se llegan a voltear. Ahora Garcilaso era el que jugaba confundido, el que jugaba dubitativo, apresurado, impreciso. Universitario por su parte parecía que estaba más en área propia, ¿no? Aguantando más el resultado, finalmente estaban ganando, aunque eso le trajo algunas complicaciones a la defensa por el tema de tirarse atrás. A ver, en mi opinión, yo no estoy en contra de que se pueda jugar un poco más atrás porque finalmente tienes el resultado, pero es justamente un riesgo que se llega a tomar y que hay que tener cuidado en este tipo de ocasiones, porque otros equipos que pudieran tener mucho más nivel o que incluso mucha mejor definición no te perdonan en este tipo de partidos. Flores y Martín Pérez Guedes salían de cambio por Vélez y por Murrugarra, entendiendo que Vélez pues jugaría un poco más adelantado de lo que suele jugar en la parte central del campo. Pero por supuesto la intención, creo yo, era cerrar el medio campo para asegurar el resultado y por eso entraba Murugarra para hacer contención junto con Ureña, ¿no? Y dejarlo solo arriba a Valera con mucho más espacio y con Vélez jugando más en una posición de media punta, ¿no? Sin embargo, 83 minutos del segundo tiempo, un tiro libre que prometía y que finalmente terminaría impactando en el palo y después desviado el remate de Polo, ¿no? Pero antes de la primera ejecución hay una mala reacción por parte de Vélez ante quizá, ¿no?, la provocación del rival y se gana una tarjeta roja, por lo que no estará presente en el partido contra Chancas, ¿no? Es finalmente una falta tonta, una falta innecesaria, que nos deja con uno menos, que como dije en otros partidos, no lo hubiésemos sacado tan barato, en verdad. Me parece que la intención de Vélez justamente es alejarse del rival, que probablemente lo haya estado pues provocando, pero que finalmente la acción que elige, ¿no?, la del codazo, es agresión, ¿no? Y finalmente el árbitro termina cobrando bastante bien la tarjeta roja. Bueno, Garcilaso tuvo más el balón a partir de esta falta, de esta tarjeta roja, aunque el apuro y las imprecisiones que mencionaba no dejaron que el equipo local encuentre justamente el descuento, ¿no?, el empate. En los minutos finales hubo una jugada polémica, una supuesta tarjeta roja para el jugador de Garcilaso, que intenta ir a la disputa del balón contra Riveros, aunque con el pie arriba. Al ver que no llegaba, en vez de renunciar a la acción, deja el pie y termina siendo plancha, aunque finalmente el árbitro, después de revisarla, decide que no es roja. A mí me parece que finalmente es una jugada bastante peligrosa, ¿no? Poco más sucedió en el partido, el resultado quedó finalmente a diferencia de uno, y la U lo gana buscándolo, lo gana con garra y con empuje, como debe ser, y registraba la primera victoria en el historial entre Universitario y Garcilaso, que además significaban 3 puntos para poder resolver con tranquilidad, pero no sin presión, la última fecha del torneo de apertura en Lima en el Estadio Monumental. Personalmente me encuentro bastante emocionado, en realidad tengo que ser sincero, no pensé que sacaríamos un resultado así en altura, ¿no?, teniendo en cuenta también que Garcilaso no es que venía mal.
Pero me alegra de que el equipo esté bastante bien, de que no hayamos preferido buscar el empate y simplemente cerrar en casa, sino todo lo contrario, ¿no? Ahora incluso podríamos, ¿no? No es el caso evidentemente, pero podríamos tener ese lujo de empatar en casa y finalmente llevarnos el torneo de apertura, ¿no? Pero creo que el equipo está funcionando bastante bien y como se dijo pues varias veces, ¿no? Este equipo está para romper récords, definitivamente. Hoy lo demostró y me parece que el funcionamiento de este equipo es bastante bueno. Lo que nos toca ahora es justamente la última fecha del torneo de apertura. Cerramos en casa y por supuesto estaremos ahí para seguir el partido y para alentar por supuesto a Universitario de Deportes, que esperemos sea un resultado favorecible para nosotros. Si llegaste hasta esta parte del video, bueno, agradezco muchísimo el apoyo. Esta fue mi humilde opinión y nosotros nos veremos en la próxima.